Buen día, queridos amigos. ¿Alguna vez han sentido que algo falta en sus vidas? Quizás un sentido, un propósito más profundo, que simplemente no logran encontrar. En nuestro mundo agitado y ruidoso, estamos constantemente en busca de algo que nos llene, pero a menudo terminamos sintiéndonos más vacíos que antes. Perseguimos el éxito, las posesiones, el reconocimiento, pero el vacío persiste. ¿Y qué pasaría si la respuesta a nuestro anhelo más profundo no fuera algo que buscamos, sino alguien que nos busca? ¿Y si el secreto más grande, la verdad más profunda sobre el alma humana, se pudiera encontrar en solo dos palabras? Dios con nosotros. Ese es el mensaje central que exploraremos juntos hoy. Prepárense para un viaje espiritual que no solo expandirá su conocimiento, sino que tocará profundamente su corazón. Quiero invitarlos desde ahora a ser parte de nuestra familia de guerreros de la oración. Presionen el botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros mensajes profundos. Y si este contenido toca su corazón, denle un me gusta. Así nos ayudan a difundir este mensaje de esperanza aún más lejos. Es un gesto simple, pero hace una diferencia enorme en nuestra misión. Y escriban en los comentarios: no estoy solo, Dios está conmigo. No lo olviden antes de continuar. Permanezcan hasta el final, porque les daré una clave práctica y esencial, una revelación sobre cómo pueden sentir la presencia de Dios en su vida diaria, incluso en los momentos más caóticos. Es una promesa importante. Imaginen al Creador de todo el universo, el poder que puso estrellas en el cielo y formó los océanos, decidiendo dejarlo todo por nosotros. Es un amor que supera nuestra imaginación humana. Estamos acostumbrados a que los humanos busquen la fama y estén en la cima de su poder. Pero nuestro Creador hizo exactamente lo contrario. Lo dio todo para estar cerca de nosotros. La preexistencia de Jesús era la de una deidad que llevaba toda la vida en sí misma. Él era el amor infinito, el poder infinito, la gloria infinita. Sin embargo, nos vio nuestra oscuridad, nuestra soledad, nuestra lucha, y decidió acortar la distancia. Es como si un rey que vive en un palacio magnífico, con riquezas y poder inimaginables, se quitara su corona, se despojara de sus vestiduras reales y decidiera vivir como un siervo entre los más pobres, solo para ayudarlos. Él podría simplemente dar órdenes desde lejos, pero elige estar con ellos. Él siente su dolor, su frialdad, sus necesidades, personalmente. Esta es la esencia de Dios con nosotros. No es la historia de un Dios que gobierna desde un trono, sino la de un Dios que renuncia a su trono por amor, para compartir nuestra realidad. Este es un mensaje que debe revolucionar nuestro corazón. A menudo pensamos en Dios como una figura distante e inaccesible que existe en los cielos. Creemos que escucha nuestras oraciones, pero tenemos dificultades para sentir su presencia personal en nuestras vidas. Sin embargo, Dios con nosotros significa que Él no solo está en el cielo. Él está aquí. Él está aquí en nuestro dolor. Está aquí en nuestra alegría. Está aquí en nuestra soledad. Y esa es la esperanza que tanto necesitamos. ¿Recuerdan a Adán y Eva en el jardín del Edén? El primer momento en que el pecado entró en el mundo fue un momento de separación. Se escondieron de Dios. Huyeron porque tenían miedo. ¿Pero qué hizo Dios? No gritó. No los persiguió. Llamó con una voz suave. ¿Dónde estás? Fue un llamado de amor, no de acusación. Ese llamado ha resonado a través de los siglos. Es el mismo llamado que Dios nos dirige hoy. ¿Dónde estás? Él quiere encontrarnos en nuestro escondite. Él quiere poner fin a la separación. Este primer encuentro en el jardín del Edén nos muestra la verdadera naturaleza de nuestro Creador. Incluso ante la traición, Él reaccionó con misericordia y con un plan para la restauración. La primera indicación bíblica de la encarnación de Jesús se encuentra ya en ese momento. Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera promesa. Dios no permitiría que el pecado tuviera la última palabra. Él encontraría un camino para traernos de vuelta a Él, y recorrería ese camino personalmente. Imaginemos que somos como extraños en una isla solitaria. Sabemos que existe un continente, que hay otras personas, pero no podemos superar la distancia. Estamos aislados. Ese fue el estado de la humanidad después de la caída.
separados de la fuente de la vida, separados de Dios, pero Dios no podía rendirse. Su amor era simplemente demasiado grande. Y así comenzó el plan más grande que el universo jamás haya presenciado. La idea era tan revolucionaria que el cielo mismo guardó silencio para escuchar. El Hijo de Dios dejaría su gloria divina y se convertiría en uno de nosotros. Asumiría la naturaleza humana, con todas sus debilidades y tentaciones, pero sin el pecado. Es como si el arquitecto del universo dejara a un lado sus herramientas y él mismo se convirtiera en un ladrillo para llenar el hueco en la pared rota. Así de profundo es el significado de la encarnación. Leemos que Jesús no solo nació como hombre para salvarnos, nació para mostrar cómo es Dios realmente. Él fue la prueba viviente de que Dios no es un tirano distante, sino un Padre amoroso, dispuesto a hacer el sacrificio más alto por sus hijos. Cada sanación, cada milagro, cada palabra de compasión que Jesús pronunció fue una revelación del carácter de Dios. Piense en la historia de Abraham cuando se le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Fue una prueba de fe que hoy puede impactarnos, pero tenía un significado más profundo. En el momento de mayor dolor, Dios proveyó un carnero como sustituto. Aquello fue una sombra, un símbolo de lo que vendría. Dios no permitiría que Abraham sacrificara a su hijo. En su lugar, Dios sacrificaría a su propio hijo para redimirnos. Este es el mensaje que debe calmar nuestro corazón. A menudo tenemos miedo de rendirnos completamente a Dios, porque tememos lo que Él pueda pedirnos. Pensamos que quiere privarnos de nuestras alegrías, pero la verdadera historia es que Él quiere darnos vida, y vida en abundancia. Vino a mostrarnos que la rendición a Él no es una carga, sino una liberación. Él llevó nuestras cargas para que no tuviéramos que llevarlas solos. Recuerdo una época en mi vida en la que sentía que estaba parado en un puente que se rompía por la mitad. La carga de las decisiones, del fracaso, era tan pesada que pensé que iba a caer. Pero en ese momento volví a leer esas palabras: Dios con nosotros. No fue solo una frase bonita, fue una promesa, una presencia viva y respirante. Y sentí que no estaba solo en aquel puente roto. Estudiar a Jesús es estudiar el corazón de Dios. En este primer capítulo, comenzamos con la revelación más grande, que Dios decidió entrar en nuestro mundo para cambiarlo de adentro hacia afuera. Desde el momento en que decidió hacerse hombre, hubo esperanza para nosotros, hubo un camino de regreso. Y ese camino no es solo un sendero hacia un destino, sino un camino que nos conduce directamente a Él. Hemos hablado de este plan divino que comenzó en el Edén, un plan que no se cumplió en un instante, sino que se desarrolló a lo largo de siglos, mientras el universo entero observaba con asombro. Los profetas hablaron de ello, los poetas cantaron, y el mundo entero esperó el cumplimiento de esta increíble promesa. Pero, ¿cómo sería? ¿Cómo vendría Dios a esta tierra siendo tan poderoso y glorioso? Jesús no fue solo un Salvador que vino a la tierra para hacer un trabajo e irse. Él vino a revelar a Dios. El apóstol Juan escribió: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Jesús fue el amor visible de Dios. Cada sonrisa, cada lágrima, cada toque, cada bendición que dio fue una ventana al corazón del Padre. Imaginen que intentan explicarle a una persona ciega la belleza de un atardecer. Pueden describir todos los colores: el naranja cálido, el púrpura brillante, el oro rojizo profundo. Pero todas esas palabras no pueden reemplazar la experiencia de verlo con sus propios ojos. Algo similar pasó con Dios. Los profetas describieron su amor, pero Jesús vino a hacer que ese amor fuera visible y palpable. Él fue la imagen viviente de Dios. Contemplar a Jesús significa mirar un espejo que refleja el carácter de Dios. Vemos a un Dios que no teme hablar con una mujer marginada junto a un pozo. Vemos a un Dios que es capaz de abrir los ojos de un ciego físico, pero también los ojos de nuestros corazones. Vemos a un Dios que se preocupa por los más pobres de los pobres y que se siente más cómodo en su compañía. Estas no son solo historias en la Biblia. Esta es la esencia del ser de Dios. Y aquí reside el punto más profundo de la humildad. El creador de las estrellas nació en un pesebre, no en un palacio real.
Fue colocado en un establo, no en una cuna de oro. No lo precedían ejércitos, solo un grupo de humildes pastores y sabios de una tierra lejana que siguieron su llamado. Esto nos dice mucho sobre las prioridades de Dios. Él no valora el poder y la pompa terrenales, sino la sencillez y la autenticidad de un corazón puro. Este acto de humildad nos muestra que Dios con nosotros no es solo un término teológico, es una realidad vivida. Jesús experimentó la pobreza, el rechazo, las preocupaciones y las tentaciones que conocemos. Él sabe lo que se siente estar cansado, tener hambre, ser incomprendido. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, no solo para redimirnos, sino para poder entendernos en cada fase de nuestra vida. Su encarnación fue la prueba definitiva de que Dios no solo se preocupa por nosotros, sino que nos entiende profundamente. Su empatía no es abstracta, es tangible porque Él caminó nuestros pasos, y este entendimiento lo cambia todo en nuestra relación con Él. Significa que no estamos solos cuando nos sentimos incomprendidos. Cuando pasamos por un dolor que nadie más puede comprender, cuando fallamos en nuestra lucha personal contra el pecado, podemos acudir a Él, no a un Dios inaccesible, sino a un hermano que ha experimentado todas esas emociones en carne propia. Eso hace que el mensaje de Dios con nosotros sea tan poderoso y personal. No es una teoría fría, sino una verdad cálida y viva. Es como si un médico, para comprender realmente la enfermedad de un paciente, asumiera la enfermedad él mismo. No solo la estudia en libros, sino que siente el dolor, la debilidad, los síntomas. Esto le da no solo la capacidad de curar, sino también la capacidad de tener compasión. Así es con Jesús. Se convirtió en un varón de dolores experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Y ese es un mensaje que tranquiliza nuestro corazón. La historia de la salvación es un testimonio de la gran necesidad de Dios por reunirse con sus hijos. El plan no fue improvisado después de que el pecado entró en el mundo. Estuvo allí desde el principio, desde la fundación del mundo. Así de profundo era su amor. Tan profundo era su deseo de salvarnos que elaboró un plan incluso antes de que supiéramos que necesitábamos un Salvador. A veces pensamos que el amor de Dios es algo que tenemos que ganarnos. Nos sentimos culpables por nuestros errores y creemos que primero debemos demostrarnos dignos antes de poder acercarnos a Él. Pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Nos enseña que su amor es una iniciativa. Viene a nosotros no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Este mensaje es revolucionario. Nos libera de la carga de tener que ser perfectos. Nos libera del sentimiento de que tenemos que salvarnos a nosotros mismos. En cambio, nos invita a venir tal como somos, con todas nuestras debilidades, y a dejar que Él vende nuestras heridas. Esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros, una basada en el amor incondicional y la confianza, no en rituales. Piense en Adán cuando fue expulsado del Edén. Fue al desierto, al frío y la oscuridad. Estaba separado de la presencia de Dios. Pero incluso allí Dios se mantuvo cerca. Los sacrificios que debía presentar eran un símbolo, una señal de que Dios un día haría un sacrificio para derribar el muro de separación. Cada uno de esos actos señalaba a Jesús que vendría. Cada vez que Adán sacrificaba un animal, se le recordaba el costo del pecado y la futura redención. La muerte del animal no era lo más importante, sino el reconocimiento de que una criatura inocente tenía que morir para cubrir el pecado. Era un ejemplo visual de que Dios no podía simplemente ignorar o pasar por alto nuestros pecados, pero ofrecería una solución final y perfecta que solo Él mismo estaba dispuesto a dar. Y justo aquí es donde Jesús entra en escena. Él no fue simplemente otro sacrificio. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Fue la respuesta a todas las sombras y símbolos del pasado. Su encarnación no fue solo el comienzo de su vida, sino el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Una relación basada en el perdón y la gracia, no en sacrificios constantes. Imagínese que usted tiene un gran problema. Alguien le debe mucho dinero, y año tras año le da una pequeña promesa de que pagará la deuda. Pero eso no resuelve realmente su problema. Entonces, un día,
Una persona a la que ama viene y paga la deuda completa. De repente, el problema está resuelto, la carga desaparece y puede comenzar una nueva relación basada en la gratitud. Jesús fue esa persona. Él pagó nuestra deuda por completo, sin restricciones ni reservas. Ese es el mensaje de Dios con nosotros en toda su plenitud. Jesús vino a llevar nuestra culpa para que nosotros pudiéramos llevar su libertad. Su vida fue un ejemplo, su muerte un sacrificio y su resurrección nuestra victoria. Todo esto está entrelazado en este mensaje que habla de las profundas razones de su venida. Se trata del amor inconmensurable que lo impulsó a asumir la carga de la humanidad. Esta verdad cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Ya no somos criaturas condenadas y sin esperanza. Somos receptores de una gracia que no merecemos. Y esto hace que nuestra relación con Dios sea tan personal e íntima. Ahora podemos ir a Él, no por miedo u obligación, sino por gratitud y amor. Porque Él hizo mucho por nosotros primero. Este es el comienzo de una profunda transformación en nuestro corazón. Un corazón que entiende que ha sido perdonado gratuitamente. Aprenderá a perdonar a los demás. Un alma que sabe que es amada incondicionalmente, aprenderá a amar incondicionalmente. La encarnación de Jesús fue la carta de amor definitiva a la humanidad. Una carta que decía, te entiendo, estoy contigo, y he creado un camino para que vuelvas a mí. Jesús vino a cerrar la brecha que nos separaba de Dios. Se convirtió en el Rey de nuestros corazones, atrayéndonos hacia sí por medio de su amor y su sacrificio. Y este es solo el comienzo de su increíble historia. Él creó un camino para traernos de vuelta, pero hizo aún más. Nos dio el poder para vencer el pecado y vivir una vida nueva. La historia de Dios con nosotros es más que una simple historia de perdón. Es una historia de empoderamiento. Jesús no vino solo a morir. Él vino a mostrarnos cómo vivir. Vivió una vida impulsada por Dios y llena de su Espíritu, para ser un ejemplo para nosotros. Vino a ofrecernos una fuerza que es más fuerte que nuestras debilidades y tentaciones humanas. Imaginen que tienen un coche viejo y oxidado que se detiene constantemente. Pueden limpiarlo y pulirlo, pero nunca será fiable. Luego, un mecánico viene y reemplaza completamente el corazón del motor. De repente el coche funciona como nuevo, sin esfuerzo y con potencia. Ese es el tipo de cambio que Jesús ofrece. No solo una reparación externa, sino una renovación interna del corazón. Jesús dijo que tenía que irse, pero que no nos dejaría solos. Prometió enviarnos un ayudador, una fuerza divina que viviría dentro de nosotros, una fuerza que nos capacitaría para vivir una vida nueva, una fuerza que nos ayudaría a superar los pecados que tan a menudo nos hacen caer. Este es el verdadero significado de Dios con nosotros. Es la presencia constante y viva de Dios que nos transforma de adentro hacia afuera todos los días. No es algo que tengamos que ganar. Es un regalo. Significa que ya no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. Nos rendimos a Él y Él trabaja a través de nosotros. Cuando le entregamos el control de nuestra vida, podemos vivir una vida de amor y paciencia que nunca podríamos vivir por nuestra cuenta. Es un milagro que ocurre dentro de nosotros. He visto personas cuyas vidas estaban completamente destrozadas, llenas de amargura e ira, pero cuando se abrieron a esta fuerza, se convirtieron en las personas más amables y amorosas que se puedan imaginar. Esta transformación no es casualidad. Es el resultado directo de la presencia de Dios en sus vidas, dándoles el poder para dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Este mensaje comienza con el plan eterno de Dios de unirse a nosotros. Nos muestra que su encarnación fue un punto de inflexión en la historia del universo, dándonos la esperanza de una nueva relación y la capacidad de vivir en ella. Él nos dio no solo un nuevo camino, sino la fuerza para recorrerlo. Hemos hablado de la humildad de Cristo, su sacrificio, su empatía y el poder que ofrece. Pero todavía queda una parte final y crucial de este misterio. Una revelación que une todo lo que hemos aprendido. Una revelación que une todo lo que hemos aprendido y nos invita a recibir la manifestación más grande de su amor. Hemos recorrido un viaje increíble, un camino que comenzó al principio de todos los tiempos y terminó en un pesebre en Belén,
el creador del universo, el soberano de toda gloria, se hizo humano para estar cerca de nosotros. La revelación más grande de todas es esta. Jesús vino a mostrarnos que Dios no solo nos ha perdonado, sino que anhela tenernos en su presencia, como sus hijos, como sus amigos. Él quiere abrazarnos y decirnos, estoy aquí, no estás solo. Ahora quiero compartir un momento de silencio contigo. Cierra tus ojos donde quiera que estés y respira profundamente. Suelta todas las preocupaciones, todos los miedos, todo lo que te agobia. Juntos, en oración, vamos a invitar la presencia de Jesús a nuestra vida. Es el momento de la rendición total, de dejar ir nuestras propias fuerzas y aferrarnos a su gracia. La oración del corazón. Querido Padre Celestial, gracias por el amor inmenso que nos has mostrado en Jesús. Gracias por haber renunciado a tu trono para encontrarnos donde estábamos. Agradecemos que Jesús entiende nuestros dolores, nuestras tentaciones y nuestras preocupaciones. Te pedimos que nos des la fuerza de tu Espíritu para superar nuestras debilidades. No queremos seguir viviendo en nuestra propia fuerza, sino en la tuya. Perdona nuestros errores y purifica nuestros corazones. Llénanos con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano. Ayúdanos a sentir hoy, ahora, esta verdad. Tú estás con nosotros, y por esta razón podemos ser valientes, llenos de esperanza y de amor. Amén. La clave práctica y el llamado final, y aquí está la clave práctica que te prometí. Es tan simple que parece demasiado fácil. Comienza tu día con esta frase: Jesús, me rindo a ti hoy. Repítela en los primeros segundos después de despertar. Esto abrirá tu corazón y tu mente a la guía de Dios y le entregará el control. Simplemente inténtalo. Te sorprenderás del efecto que tiene en tu jornada. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle un me gusta para ayudar a otras personas a encontrarlo. Únete a nuestra familia de guerreros de la oración si aún no formas parte, haciendo clic en el botón de suscribirse y activando la campana para no perderte ninguno de nuestros mensajes. Y comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje de esperanza hoy. Cuando nos reunamos la próxima vez, profundizaremos en otra increíble verdad bíblica. Vamos a descubrir la esperanza y la paz que se encuentran en uno de los capítulos más poderosos de la Biblia. Exploraremos lo que realmente significa vivir a la sombra del Todopoderoso. Hasta entonces, que la presencia de Dios esté contigo siempre.